Muy buenas noches para todos. Eh, Hace mucho que estamos deseando compartir este webinar con ustedes. Eh, el profesor Carlos Torres Fernández empezó su labor como cuentacuentos en el año 2012. Además es mediador de lectura. Él tiene un canal de YouTube donde comparte sus cuentos, y luego les pasaremos la información para los que quieran registrarse. Además, todos los días a través de su página de Facebook nos deleita con hermosos cuentos y también enseñándonos técnicas para poder transmitir cuentos en los distintos ámbitos donde nos desarrollemos, ya sea como docentes, como cuentacuentos. Él es de Perú, Tecido, el Callao. Pero sin más preámbulos, vamos a pasarle la palabra al profesor Carlos Torres para que nos cuente cómo contar un cuento. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Ramón Preocupón. Una historia de Anthony Brown. Ramón es un chico muy preocupón. Todo le causa preocupación. Y por esto es que le cuesta conseguir el sueño. Está en su cama y no logra dormir. Se imagina que su habitación entra un sombrero, después 2, 10, 100, que están volando alrededor de él. Pobre Ramón. Se le antoja imaginarse que los zapatos que están debajo de su cama cobran vida y marchando se van por la ventana. Ramón se imagina que una negra nube se posa sobre su cabeza. Y si llueve, ¿qué podrá ser de él? Su habitación se convertiría en una laguna y su cama estaría flotando sobre el agua. Se imagina Ramón que un ave gigantesca lo coge con su pico de su brazo y se lo lleva. Pobre Ramón. Por todo esto, no consigue dormir. Su padre le dice que todo eso está en su imaginación. Su madre le asegura que ella y papá siempre estarán cuidando de él. Ocurrió que en una oportunidad los padres tenían que salir de casa en la noche. Y para que Ramón no se quede solo, lo llevaron a la casa de su abuelita. Y ahora sí que iba a ser más difícil, porque él es un preocupón y no iba a poder dormir en una cama que no era la suya. Ramón se decide a levantarse y buscar a su abuelita. Y le cuenta lo que le está ocurriendo. La abuelita le dice: qué bueno que me contaste. Cuando yo tenía tu edad, también me ocurrió lo mismo. Tengo una solución, espérate unos minutos. La abuela se marchó y al momento regresó. Y en la palma de su mano tenía unos muñequitos de colores. La abuela le dice: estos son los muñecos quitapesares. Tú les cuentas tus preocupaciones, los pones debajo de tu almohada, ellos se van a preocupar por ti y vas a poder dormir. Ramón sigue la indicación de la abuela. Le cuenta a los muñecos lo que le preocupa, los pone debajo de su almohada y, sorpresa,
puede dormir. Durmió muy bien. A la noche siguiente, pues igual, durmió como nunca. Pero a la tercera noche no pudo dormir. Estaba preocupado. Le había contado tantas preocupaciones a sus muñecos quitapesares que los pobres seguro no podían dormir de lo preocupados que estaban. Entonces, a la mañana siguiente, Ramón, después de desayunar, en la mesa de la cocina, puso hilo de colores, palitos, pegamento, tijera, y empezó a construir muñecos quitapesares. No le salieron a la primera ni tampoco a la segunda. Estuvo ensayando y ensayando. Como a las 6 de la tarde logró hacer muñecos quitapesares. Hizo muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares. Ramón, pues esa noche durmió muy bien y acostumbraba a hacer muñecos quitapesares para todos sus amigos del barrio. Ramón nunca más fue un preocupón. Fin de la historia. He querido empezar contándoles un cuento, porque qué manera mejor de graficar cómo contar un cuento, pues viéndolo cómo se cuenta, en mi estilo, que no es el único estilo. Hay estilos tantos como cuentacuentos hay. Y decidí compartirles esta historia de Ramón Preocupón. Cuando busco una historia, me interesa saber también el origen de esta historia. Este relato es de Guatemala, el país del Quetzal, el país Chapín, donde se pueden comprar tortillas en la calle y uno puede disfrutar de su sabor y comerlas con frijol batido. Y en una localidad de Guatemala que quedaba en la selva, pues un tiempo esa localidad fue asediada por los ocelotes, o los llamados también otorongos, o los tigres de la Amazonía. Y los niños no podían dormir porque temían el ataque de estos felinos. Y entonces a los padres se les ocurrió hacer unos muñecos de madera y le dijeron a sus hijos, ponlo debajo de tu almohada y te va a proteger. A partir de allí empezó la tradición y los muñecos quitapesares se hicieron pequeñitos y se venden en las calles de Ciudad Guatemala en bolsitas de 7 unidades. ¿Por qué 7? Porque 7 tienen los días de la semana. Y esta historia, pues llegó a El Salvador, llegó a Honduras, a Nicaragua, ha llegado hasta aquí a Perú también, y ahora a los países de donde ustedes residen. Y hay canciones que también se han escrito alrededor de este relato. Y en mi país, hace muchos años, llegó a la televisión un sacerdote y él se presentaba como el padre Quitapenas, que era bastante particular el nombre, ¿no? Conocía el tema de televisión y se desenvolvía muy bien como presentador. Muchos años después, entiendo por qué se había puesto ese nombre. Quitapenas es quitapesares, y de seguro se presentaba como eso, para librar de preocupaciones a quien lo necesitara. Y así comenzado este webinar, me resulta curioso el nombre, webinar, curioso porque nunca lo había empleado, ¿no? Siempre le llamaba videoconferencia, ¿no? Pero uno siempre aprende algo nuevo cada día. Y pues, aquí estoy. Me siento como atleta en partidor para
no una carrera de 100 metros planos, pero sí probablemente para una de 10,000. Y espero, y ustedes también, porque participan de esta carrera, podamos llegar todos hasta la vuelta final. Que si no alcanzamos llegar al podio del primero, segundo y tercero, pues que sea la victoria que llegamos a los 10,000. Y yo la propuesta que quiero realizar, que ahora es una reunión virtual, estamos en un lugar que no es lugar, porque este no es un lugar, es una virtualidad. Pero la costumbre de 3 años ya de pandemia y ahora post pandemia, pues le llamamos espacio, ¿no? Hay quienes están ausentes, si es una clase, dicen no llegó, no vino, ¿no? Lo hemos tomado como si fuera un espacio físico. Entonces, lo que quisiera era que la reunión fuera lo más interactiva posible. Y vamos a aprovechar los minutos que tenemos, que no voy a decir que sean pocos, son los que son. Y pues yo desearía la participación de ustedes. Puedo soltar una pregunta cuyo objetivo no es saber y examinar si ustedes saben o no saben. La respuesta no va a pasar por el filtro de si acertó o no acertó. Cada uno dirá lo que para él significa esa pregunta. Me refiero, significa, o sea, la respuesta que pueda dar. Porque vamos a construir entre todos este discurso. Bien, y yo entonces para poder ahorrar el tiempo, escogeré un nombre y le invitaré a que encienda su micrófono y que pueda dar la respuesta, ¿no? Nuevamente, no se trata de si es verdadero o falso o de cuánto sé. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Hasta aquí me llegó que sí. Entonces empezamos. La primera pregunta, y yo digo para ir en orden, de acuerdo a lo que aparece en mi pantalla, o vamos a ver en el lado de participantes, ¿no? Dice, Andrea Ipanaquete Moche. Si le es posible, cuando dé su respuesta, quien dé su respuesta, pues si puede encender su video, si es posible. Si no es posible, pues no es posible y no se enciende. Por favor, Andrea Ipanaqué Temoche. Entonces, lo que le pregunto es lo siguiente. ¿Qué es para usted contar? Adelante. Buenas noches, profesor. Bueno, para mí contar es llegar a la imaginación de unas experiencias, de algunas aventuras que hayan pasado. Yo soy docente de nivel inicial y cuando trabajamos los cuentos en el aula, lo trabajamos a través de dados, a través de imágenes y vamos haciendo lo mismo que usted ha hecho. Vamos pasándole las imágenes a los niños y que de ellos mismos nazca la idea de qué va a tratar ese cuentito, de con qué va a estar relacionado, ver los personajes que tiene y ver lo que más le gustó al niño del cuento. De este mismo cuento y de las mismas imágenes podemos lograr sacar otros cuentitos con los propios saberes de los niños, con sus propias ideas y sobre todo lo principal con sus propias palabritas y lo que ellos han entendido del cuentito. Es la manera como trabajamos en el colegio los cuentos. Gracias. Muchas gracias a usted y por lo que nos comparte. Bueno, eso es contar. El contar es una acción de comunicación, de describir con palabras con el propósito de aquel que escucha pueda esas palabras transformarlas en su mente en imágenes. Contar es compartir emociones. Lograr, por ejemplo, en el extremo, ¿no? De que si yo menciono
que el caminante está cruzando por una elevada montaña cubierta de nieve. Quizá el escucha pueda sentir frío. Entonces yo comparto, comunico emociones. Eso es contar. Pero contar también tiene que ver con números. Cuando uno cuenta números, hay una secuencia que debe respetar. 1, 2, 3, 4, o sea, hay una sucesión natural. Por algo se llaman estos números naturales. Hay algo que va primero, algo que sigue a ese primero y algo que sigue a eso que sigue, que es primero. En el hecho de contar un cuento, pues hay eventos que conforman entrelazados una historia. Y entonces, pues, para poder contarlos y que tengan un lógico desempeño, desenvolvimiento, pues un evento debe ir primero, le sigue otro después, entra lo de contar de números, pero aquí en el caso respetar el orden de aparición de los eventos para que la historia pueda ser entendible. Eso al margen de los autores que combinan los tiempos, que avanzan, revuelven, retroceden, pero un cuento de lo que estamos, digamos, trabajando en esta oportunidad, tiene mucho que ver con una secuencia natural de historias, ¿no? El que va a morir primero tiene que nacer. Estoy utilizando ideas, digamos, de las que pueden ser las que nosotros nos encontremos con mayor frecuencia, ¿no? O sea, a un martes le sigue un miércoles, ¿no? O sea, hay una secuencia que debe respetarse para que el contar sea efectivo. Muy bien. Ahora vamos con otra pregunta. Y nuevamente vuelvo a los participantes y me dirijo a Carlos Enrique Maldonado. Carlos Enrique Maldonado. Y Sí, buenas noches, maestro. buenas noches. Y la pregunta es, ¿recuerda el título de un cuento? El Rey Mocho. El Rey Mocho. Ese es un cuento bastante conocido, ¿sí? Y lo puede usted relatar en una frase. ¿Nos puede decir de qué va en una frase? Bueno, ese cuento para mí es de superación personal. Esa sería ya su apreciación del cuento. Claro, maestro. Pero la historia... Bueno, el Rey Mocho era un rey que no tenía, que no tenía oreja, pero le daba pena que lo descubrieran, por eso se dejaba el pelo corto. Entonces fue pues prácticamente con el tiempo que lo descubrieron, pero él siempre mm, era una persona enojona, ¿no? Pero precisamente porque sentía pena de que no tenía oreja. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, Entonces, maestro. el compañero Carlos Enrique nos ha dado una muestra de que todos podemos ser cuentacuentos. O sea, todos podemos contar una historia. Pero para poder comunicarla con efectividad, necesitamos siempre una práctica. El contar historias requiere de un escenario. Así estemos en un salón de clases. El nombre técnico que le dan los especialistas en los temas de cuentacuentos, de ellos he aprendido, es narración oral escénica, ¿no? Para distinguirla de la narración que es escrita. Por eso se hace énfasis en lo de oralidad, ¿no? Y escénica porque requiere de un escenario. No digamos de un escenario como de un teatro, pero estás frente a otras personas. Y entonces debes considerar
¿cómo vas a expresar tu voz? Me refiero a la intensidad, al volumen de esa voz. Cuando estás contando la historia, pues la rapidez con la cual estás diciendo las frases, ¿no? Y cuando quieres lograr que tu público te siga con mucha atención, pues debes modular la voz, darles graves y darles agudos para que la voz no sea monótona. Puedo hacer una narración con alta intensidad. Y era así que todas las personas estaban colmando las graderías del estadio. Estoy con una máxima intensidad y estoy viviendo quizás el momento. Pero puedo también ensayar este tipo de voz, ¿no? Levemente las hojas caían de los árboles y terminaban estrellándose sobre el suelo. Porque estoy describiendo una escena que amerita ese tipo de intensidad. Cuando hablo de rapidez, pues estoy mencionando, por ejemplo, la carrera de caballos, de cuadrigas en Ben-Hur, ¿no? Y avanza Mesala, le empieza a dar de latigazos a Ben-Hur. Estoy haciéndolo rápido. Diferente sería si yo dijera, y avanza Mesala, queriendo superar a la cuadriga de Ben-Hur. O sea, no encaja la velocidad que estoy dándole a mi forma de expresión de las frases, ¿no? Estoy, en este caso, mostrando que cuenta mucho la intensidad y la velocidad de expresión de las frases para que el cuento pueda ganar en mayor atención de parte del escucha. Y puedo usar voces graves y voces, digamos, menos graves, ¿no? ¡Sácame de aquí! Y resulta que el joven leñador no sabía de dónde venía esa voz y por eso expresó, pues, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! Y el joven leñador descubre que hay un frasco en el suelo. Levanta el frasco, tenía un tapón, lo retira y comienza a salir humo de colores y una inmensa figura se forma. ¡Soy el genio Mercurius! Estoy empleando un tono grave. Intento lo más grave que pueda producir mi tipo de fisonomía física de mis cuerdas vocales, ¿no? Les estoy haciendo estos ejemplos mostrándole la diversidad de características que tiene la voz al momento de contar una historia. Muchas gracias. Continúo entonces. Y vámonos con otro participante. Diana León. Buenas noches, Diana León. Buenas noches. Sí. ¿Escuchó sobre libros álbum? ¿Perdón? ¿Escuchó usted la frase libros álbum? Libros, álbumes. Sí, sí he escuchado. ¿Y podría decir qué significa para usted? Los libros, álbumes son, bueno, tengo entendido que son libros que tienen cierto contenido de interés de algún tema específico, ¿no? Algún tema como, por ejemplo, sobre animales, sobre dinosaurios, animales salvajes, alimentos, ¿no? Un tema específico para que se utiliza con muchas imágenes también. Muy bien. La imagen tiene mucho peso. Sí, Muchas gracias. Ya a puede usted. apagar su micrófono. Bien.
Miren, hemos pasado por lo que es el contar, la narración oral escénica, la característica de la voz, y ahora vamos a ver a los tipos de libros que nos proveen cuentos. Por ejemplo, yo les muestro el siguiente libro. Este es un libro de cuentos. Este libro se llama Los 7 mejores cuentos peruanos. Este libro tiene texto, abundante texto, pero tiene también imagen. Tiene texto, pero también tiene imagen. Si yo borrara las imágenes, al leer el libro, voy a entender el cuento sin ningún inconveniente. Si yo sacara todas las imágenes, pues el cuento lo voy a poder leer y entender y contarlo a su vez. Este es un libro de cuentos ilustrado. Aquí tengo un libro de cuentos que yo llamaría libro álbum. En este libro hay poco texto y hay imagen. Hay poco texto y hay imagen. Si yo borrara la imagen, pues no entendería el cuento. Esa es la diferencia entre un libro ilustrado y un libro álbum. Aquí incluso no hay imagen, pero hay un poco de texto. En este caso hay más imágenes, menos texto. Y hay otras en las que hay pura imagen. Entonces los libros álbum son aquellos en los cuales la imagen y el texto interactúan. De tal manera que para poder entender el cuento, debo leer el texto y leer la imagen. Este tipo de libros se usan mucho con niños, pero también se usa con mayores. En realidad, el libro álbum es todo un reto para aquel que tiene la experiencia de leerlo. No es que la imagen sea superior al texto. La imagen se soporta en el texto y el texto explica la imagen. Ambas características interactúan para poder producir un libro que nos permite disfrutar de una historia. Yo uso mucho esta historia al momento de contar un cuento. Me gusta, por ejemplo, plantear preguntas. Aquí, por ejemplo, hay 2 manchas y una representa al papá y otra a la mamá. No les estoy contando la historia, pero aquí están. Y una vez se me ocurrió preguntar cuál era la mamá y cuál era el papá. Para mí era difícil, ¿no? Pero los niños me dijeron, este es el papá y esta es la mamá. ¿Y cómo sabes que es el papá? Por su frente. Yo ni se me había ocurrido, pero ¿qué tal poder de imaginación? Esto que tenemos ahora, que nos brinda la oportunidad la señora Marisa y quienes trabajan con ella en su equipo, pues es una visión, digamos, de un que pretende ser ambiciosa, pero que también es consciente de que el tiempo no va a alcanzar. Pero ahora quienes no han conocido antes esto de los libros álbum, pues ya tienen un antecedente y quizás estén motivados a querer conocer más de esto. No digo que estos libros sean superiores a estos libros, ¿no? Es otra opción. Yo estoy convencido de que no es certera la frase,
una imagen vale por 1000 palabras. Para mí eso no es cierto. Una vez estaba en una conferencia donde un profesor, en realidad yo no soy profesor, soy cuentacuentos, la gentileza me dicen profesor, pero no soy profesor, no soy docente. Y el profesor dice, nos estaba hablando de narración oral y dice, miren, una imagen vale por 1000 palabras. Ah, me levanté y me fui, pues alguien que me viene a hablar de narración oral entra diciendo que una imagen vale por 1000 palabras, pues yo me pregunto a veces, ¿cuál es la imagen que puede expresar la frase, una imagen vale por 1000 palabras? No hay. ¿Cuál es la imagen que me dice eso? No hay. Quizás una imagen que valiera por 1.000.000 de palabras, por 100 millones, podría ser un cuadro de Van Gogh. Es así que estaría difícil de poder describirla con solo palabras, ¿no? Hay veces, muchas veces, tenemos experiencia que una imagen no vale. Si no, muchos conductores de vehículos respetarían la luz de los semáforos. No les importa la imagen. No vale. Muchas gracias. Continúo entonces. A veces si me desvío, pues puedo terminar en otro lugar, ¿no? Y paro ahí, yo mismo tengo que regularme. Vamos ahora nuevamente a Fiorella Arteta Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Fiorella. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bien, entonces yo le digo, ¿cuál fue el último cuento que usted leyó? Perdón, no escuché bien que la señal se me va. ¿Cuál fue el último cuento que usted leyó? No sé si logró captarlo. Bueno, ahora último, he leído, bueno, como estamos, mañana vamos a celebrar el fallecimiento de César Vallejo, así que estaba viendo lo que pasó Yunque, ¿no? Entonces todo es Muy bien, sí le entendí, de Paco Yunque. ¿Usted es de Perú? Parece que tiene problemas de comunicación. Entonces, Sí, es de Perú, Fiorella. suspendemos ahí. Sí, le decía de Perú porque Paco Yunque es un relato, digamos, proverbial, ¿no? Paco Yunque, su aquí ya autor, volví. su autor fue César Vallejo. Sí, Muchas gracias. Paco No se Yunque preocupe. fue el último. Sí, y ya apague su micrófono. Sí, sí le entendí, gracias. Paco Yunque es es un cuento de César Vallejo, ¿no? César Vallejo, a decir de muchos, no porque yo sea peruano, el mejor poeta o uno de los mejores poetas del mundo. Él escribió Paco Yunque porque una editorial le pidió un cuento para niños, pero después rechazó por la dimensión y las características que tenía el cuento, lo consideró no apropiado para niños. El cuento se publicó ya póstumamente. Es un relato del cual se han hecho versiones en historieta y lo encuentran disponible en internet como historieta y como texto, ¿no? Si no me equivoco, fue una historia que se escribió alrededor de 1930, algo así, cuando Vallejo estaba en España. Paco Yunque. La historia de un niño que va a la escuela por primera vez. Era un niño de las serranías y que junto con su madre vivía en la casa del hombre más poderoso del pueblo. El único colegio, pues, albergaba al hijo del poderoso y al hijo de la criada que trabajaba en la casa del poderoso. Esa es la historia de Paco Yunque. Bien, les decía eso porque para contar cuentos, pues lo importante, lo necesario es acopiar historias.
¿Y de dónde la saco? Pues una opción es la oralidad. Yo les comento que jamás he podido conseguir una historia en oralidad, ¿no? Claro, voy a espectáculos de cuentacuentos y ahí estoy en oralidad. Pero a lo que yo me refería era que no he tenido la oportunidad de que alguien me recuente, por ejemplo, un relato ancestral de oralidad. O sea, los relatos que conozco por oralidad previamente han sido literaturizados, o sea, convertidos en texto impreso, ¿no? Y de allí se recoge. Yo no he tenido una experiencia de oralidad, digamos, que haya salido al campo y haya encontrado relatos así, ¿no? Entonces, hay que leer. Diga usted, Evelyn. Buenas noches, profesor. ¿Puede ser por ejemplo, en las narraciones que contaban las abuelitas, esos cuentos inventados que no son o no fueron libros, sino que eran a partir de un relato, de una narración que pasó de generación en generación? Eso se transmite oralmente, quizás se va perdiendo después con el tiempo, con la cuestión del libro impreso y después con tanto internet o la computadora, que ahora hay mucho material. Pero yo me acuerdo de mi abuela que me contaba unos cuentos extrañísimos y que no los escuché nunca, que eran, se ve que, inventos de ella, o que a su vez se los habrá contado su mamá o su abuela. Sí, muchas gracias. Para usted eso significa un gran tesoro. O sea, es una brillante experiencia. A esos me refería como de oralidad pura. Yo no tuve una abuela que me contara cuentos. No tuve un abuelo que me contara cuentos. Mi mamá me contaba un único cuento que ella conocía. No he tenido una oportunidad, como les decía, de oralidad pura, ¿no? Ese sería el caso suyo. Y entonces, como no todos tenemos una experiencia como la que usted relata, pues la posibilidad que tenemos es la lectura. Si no lees, es difícil que puedas formar un repertorio de historias. Y pues porque no todo lo que lees puede ser contado. Es muy difícil, por ejemplo, contar cuentos de Cortázar. Es todo un reto, o sea, yo no he contado nunca un cuento de él, o sea, es muy complicado, ¿no? Un cuento de Ítalo Calvino, donde dicen que el lector debe poner una parte de lo que el escritor adrede no ha querido decir, o sea, esos cuentos son complicadísimos para poder narrar. Cuentos que tienen abundancia de diálogo son complicados. Cuentos que tienen el tiempo que avanza, retrocede y para la mitad vuelves otra vez al principio. No quiero exhibirme, o sea, pero Tirano Banderas es una novela de ese tipo, o sea, avanza, retrocede. Hacerlo oralidad es complicado. Generalmente la oralidad requiere linealidad, ¿no? Y entonces, nuestra fuente es la lectura. Y hay que leer. No es mandatorio, sino que es imposible poder ser un buen cuentacuentos si no lees. A quien tiene pues la posibilidad de recibir una gran carga, una gran masa de cuentos de oralidad pura, bienvenido sea. Ahí tiene su fuente, ¿no? Pero para los que no hemos tenido una experiencia así, pues la lectura es la fuente de los cuentos, porque también puedo leer yo 20 historias, 20 cuentos, y los 20 no me gustan, pues, ¿no? De repente me gustan uno o dos, ¿no? Y esos son los que debo contar, porque me gustaron, porque me impactaron, porque me dijo algo, porque me hizo sentir algo, porque lo viví mientras lo leía. Y cuando terminé, pues miré hacia el infinito. Por el infinito puede ser una pared, ¿no? Y me hizo pensar, ¿no? Y esos cuentos que me marcan, que me sacuden, que no me son indiferentes, pues son los que merecerían contar, ¿no? Y pues, ¿por qué? Porque me identifico con ellos,
Entonces, porque entro en una relación de fluidez con ellos, ¿no? Porque son de las historias que no necesito aprenderlas de memoria para contarlas, porque si no, ¿de qué tamaño tendría que ser la memoria del ser humano, que es inmensa, ¿no? Que hasta ahora es incalculable, pero es difícil contar una historia de memoria textual, ¿no? Uno cuenta la historia poniéndole su propio matiz, ¿no? Sus propios sentimientos, sus propias emociones. Y la historia se construye al momento que yo la estoy contando. Cuando les he contado la historia de Ramón Preocupón, claro, lo he contado tantas veces, es un cuento que me gusta, que casi ya ni miro las imágenes. Por eso es que lo puedo contar. No quiero decir un título de cuento para no señalar a un autor en particular de los que me resultaría muy difícil contarlo, ¿no? Entonces, la lectura también es lo que comentamos con otros que tengan el interés de contar cuentos, nos pueden pasar historias, hacer referencias, y pues eso es. En una oportunidad yo veía una serie que se llamaba Kung Fu, y Kuai Chan, que era el maestro Shaolin, ¿no? Que era perseguido, ¿no? O sea, la historia de seguro más de uno la debe conocer, viajó de la China a los Estados Unidos. Y hay un momento de remembranza en la que él, usando técnica de teatro de sombras, ¿no? Le cuenta una historia a un niño. Es un cuento que tiene muchísimas versiones, es el cuento que yo llamo cuento circular. Pero en esa oportunidad yo lo vi en televisión hace muchos años, sin ser cuentacuentos, pero me cautivó, ¿no? De que él hace con sombras un hombre montado en un caballo. Y le dice, ¿quién es? Es el señor de la provincia. Pero antes de eso, lo que muestra es un hombrecito picando una montaña para sacar piedras. ¿Y quién es? Le dice. Es el picapedrero. En eso le muestra pues al señor de la provincia y le dice, ¿y quién es este señor? El señor de la provincia. ¿Quién es más poderoso? El señor de la provincia. En eso pues el señor de la provincia tiene calor porque el sol estaba fuerte. Y él le dice, ¿quién es más poderoso? El sol. Entonces el sol es más poderoso que el señor de la provincia. Pero en eso aparece una nube. Y la nube tapa el sol. ¿Y quién es más poderosa? La nube, porque tapa el sol. Pero en eso aparece el viento. Y el viento empuja la nube. ¿Y quién es más poderoso? El viento, porque el viento empuja la nube. Pero el viento se choca con la montaña, no la deja pasar. Y dice, ¿y quién es más poderoso? Pues la montaña. Y en eso, él vuelve a hacer la imagen del picapedrero. Fin. No necesito decir más. Es un cuento circular que termina donde empezó. Y gracias a que tiene ese formato, pues la forma del cuento ayuda a que yo lo cuente. Porque sé que va a terminar como un círculo. Es impresionante, digo, las técnicas que inventaron a quienes estuvieron mucho antes que nosotros, ¿no? Y esa historia tiene un montón de variantes, ¿no? Circular, historias que terminan donde empezaron. El tiempo se va consumiendo, que es lo que dijera un locutor de partido de fútbol cuando el score va 0-0 y es la final del campeonato del mundo. El tiempo va pasando y no se puede retener el reloj, ¿no? Salvo que sea el reloj del Parlamento de Bolivia, ¿no? No sé si conocen ese reloj, gira en sentido inverso. Lo que cantaba Arjona en una de sus canciones, ¿no? No hay reloj que dé marcha hacia atrás, ¿no?
pero el de la Embajada de Bolivia sí lo hace así. Bien, ahí dejaría entonces, porque tenía 2 preguntas más, pero dejaría allí ya las preguntas. Y yo les había dicho lo de la hoja, y aquí está mi hoja. Esto le llamamos hoja Bond A4, aquí. En otros países le pueden llamar de otra forma. Lo que voy a hacer, esta hoja es de reciclaje, voy a usar esta parte, y lo que voy a hacer es que la voy a doblar, ¿no? Haciendo coincidir este canto con este filo, ¿no? Va a ser rápido. No sé quiénes tienen su hoja a la mano y pueden repetir lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Vieron? Listo. Y ahora se ha formado un triángulo, ¿no? Y lo que voy a hacer es cortar lo que está debajo del triángulo. Puedo doblarlo y desgarrarlo con la mano sin ningún inconveniente, pero para hacerlo más rápido, yo voy a usar una tijera. Listo. ¿Y qué he conseguido con eso de doblar? Pues un cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es doblarlo por la mitad. Es sencillo, ¿eh? Ustedes pueden hacerlo también siguiendo mi indicación. Una vez que lo he doblado por la mitad, lo vuelvo a doblar por la mitad. O sea, la mitad de la mitad. Y ahora lo desdoblo y tengo 4 regiones, ¿no? Volteo la hoja, ¿no? Y ahora doblo por la mitad. Y doblo otra vez por la mitad de la mitad. Bien. Desdoblo. Y lo que tengo es un cuadrado con 16 cuadraditos. ¿De acuerdo? Sí me están siguiendo, ¿no? Si me hacen una seña de asentimiento con sus caras, yo les veo. Bien, ahora tengo un cuadrado con 16 cuadraditos. Ahora voy a coger un plumón. Como tenía a la mano este verde, espero que se pueda ver bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En estos 2 cuadraditos de acá, que no son los de arriba, sino los de acá, voy a dibujar ojos. Yo no soy un gran dibujante, pero van a ver qué fácil se dibuja un ojo. Ahí están los ojos, ¿se ven? Sí. Sí se ve, ¿no? Ahora le voy a dibujar pestañas para saber qué está arriba y qué está abajo. Ahí está la pestaña. Sí se ve, ¿no? Muy bien. Ahora en estos 2 cuadrados que está abajo, voy a dibujarle una boca. Y la boca es facilita. Listo. No soy un gran dibujante, pero ahí está la boca. En estos 2 cuadrados de aquí verticales y en estos 2 cuadrados de aquí, voy a hacer la oreja. Listo. ¿Está bien? Las orejas. Y ahora en los 2 cuadrados de acá arriba y en los 2 cuadrados de acá abajo, aquí voy a hacer el pelo y aquí la barba. ¿Está bien? Pelo y barba. Listo, ya se acabó el dibujo y ahora vamos a contar la historia. Y este es el final de este webinar. Lo que voy a hacer es voltear hacia atrás la parte del pelo. Voltear hacia atrás la parte de la barba. Voltear hacia atrás la oreja. Voltear hacia atrás la otra oreja.
Voltear hacia atrás la boca y solo han quedado los ojos. Voltear hacia atrás un ojo y listo, me queda un solo ojo. Y aquí voy a contar el cuento. Empiezo. Este es un ojo que miraba arriba, miraba abajo, miraba a un costado, miraba a otro costado, miraba al frente. Pero este ojo se sentía triste. Entonces apareció otro ojo. Y miraban arriba, abajo, a los costados y al frente. Pero los ojos que veían las puestas de sol, el azul del cielo, pues no podían contarlo. Entonces apareció una boca. Lo que los ojos veían, la boca contaba. Pero no podían escucharlo. Entonces aparecieron las orejas. Lo que los ojos veían, la boca contaba y las orejas escuchaban. Y apareció el pelo y apareció la barba. Y se dijeron, vamos a pasearnos por las calles de la ciudad. Y se fueron caminando. Y escucharon que la gente decía, ¿te has fijado en el peinado que lleva ese tipo? ¡Qué fea forma de peinarse! Y otro dice, ¡mira esa barba! ¡Qué horrible! Parece un triángulo. Si yo tuviera una barba así, no salgo a la calle. Al pelo y a la barba les dio vergüenza. Y se marcharon. Las orejas sintieron que no podían escuchar eso. Y también se marcharon. La boca dijo, yo podría decirles unas cuantas verdades, pero mejor me callo y me voy. Y un ojo se fue. Y quedó el ojo solo, que miraba arriba, abajo, a un costado, al otro y de frente. Pero uno nunca abandona a sus amigos. Y regresó el otro ojo a acompañarle. La boca dijo, aquí estoy yo para lo que se necesite. Las orejas también acudieron. Y regresó el cabello y regresó la barba. Y decidieron salir nuevamente. Y vieron gente que se emocionaba cada vez que amanecía. Vieron niños que jugaban en los parques. Vieron mamás que llevaban a sus hijos de paseo. Y vieron a padres preocupados también por sus niñas. Y entonces vieron que el mundo en realidad era bueno. Fin del cuento. Lo que podría hacerse, muchas gracias, con una hoja de papel, con un plumón, pero con la tremenda potencialidad que tienen cada uno de ustedes. Muchas gracias. Fin. Realmente nos ha dejado sin palabras. Quiero decirle, como una docente de más de 37 años, que no se desmerezca nunca más diciendo que no es docente. Tal vez no haya hecho la carrera docente, pero realmente, como se dice en mi país, me saco el sombrero delante del talento que usted tiene natural para enseñar, para transmitir conocimientos y para conmovernos, porque supongo que a muchos les pasará lo mismo. Yo estoy conmovida después de esta clase magistral que usted acaba de darnos. Hemos aprendido términos muy interesantes como narración oral escénica. Hemos hablado de la intensidad de la voz, de la velocidad, de la modulación, de diferentes tipos de libros, el libro con imágenes, el libro álbum. Realmente en estos pocos minutos que ha durado el webinar gratuito, hemos aprendido muchísimo. Además lo felicito por el manejo de la clase.
realmente excepcional. Me estoy olvidando de todo lo que tendría que decir en este momento. Por ejemplo, le pediría a los presentes que si desean seguir aprendiendo más con el profesor, que me ayuden a convencerlo, porque ustedes no se dan una idea de cuánto tiempo hace que yo estaba tratando de convencerlo para dar este webinar. Y él es tan modesto que me decía, no, hay otros profesores que sabrán hacerlo mejor que yo. Y finalmente, gracias a Dios, pude llegarle al corazón y que nos brinde esta oportunidad invaluable. Realmente le agradezco, profesor. Seguiremos a través del WhatsApp, seguramente, si usted quiere hacer esas otras 2 preguntas que tenía previstas, si los alumnos quieren comentar algo sobre qué sienten en este momento. Siempre al finalizar un webinar gratuito, les contamos que este instituto nació de un taller literario que se llama Calzón Quitado. Fue creado en Puerto Madryn, Chubut, la Patagonia Argentina, y luego de eso yo me enfermé muy gravemente, así que dejé de darlo. Éramos 4 o 5 personas que nos reuníamos en mi casa, y en otras ocasiones en un parador, así se le llama aquí a un lugar que está en la costa del mar, una confitería, un lugar que uno puede ir a tomar un café, comer un pastel. Y bueno, mis amigos, en el afán de animarme, me pidieron que comenzara a hacerlo a través de Facebook. Y yo al principio no, hacía como el profesor, decía, no, hay otros mejores, hay otras personas que pueden hacerlo. Comenzamos siendo 4 o 5, hoy somos casi 1.600, o creo que un poquito más, casi 1.700. Y yo noté que había tantos profesores de todos los países de habla hispana, de Europa, de África, y también muchos profesionales de la salud que la estaban pasando mal en sus países de origen. Y dije, bueno, ya que no puedo ir a dar clase por la situación de salud, voy a ver si puedo organizar algo para que esa gente pueda transmitir sus conocimientos y a su vez poder recibir a cambio un valor en dinero, ¿no es cierto? Porque todos necesitamos dinero para vivir más allá de la vocación que uno tiene, ¿no? Así que así surgió el Instituto Mar. Y como es algo que hacemos con Eve ad honorem totalmente, la manera que tenemos para recaudar fondos para pagarle a los docentes es a través de un certificado, que en el caso de los webinars gratuitos es opcional, y que los alumnos que han estado aquí presentes pueden adquirirlo. Y nosotros de ahí vamos juntando, y cuando el profesor que sea hace un curso ya arancelado, de ahí sacamos para poder comprar los certificados y pagarle la hora cátedra. Quería contárselos, casi nunca lo cuento de una manera tan extensa, pero como le digo, quedé conmovida con esta clase y quería compartirles cómo surgió este instituto, ¿no? Y bueno, la posibilidad queda, los certificados están acreditados por el Grupo Sevilla, que es un grupo muy prestigioso. No vi si está acá presente Jorge, el vicepresidente del Grupo Sevilla, pero bueno, quedan todos invitados, da puntaje docente para el escalafón, y bueno, espero que entre todos podamos convencerlo a Carlos Torres para que pueda profundizar en todos estos términos, en todos estos temas en los que los introdujo a través de esta hermosa clase. Lo dejo con las palabras finales para despedirnos, querido Carlos. Gracias, mire.
acá en Lima, yo vine al Callao, pero Callao es contiguo a Lima. En Lima hay una feria, y quien es de Perú la conoce, es una feria permanente que se llama Feria de Libros de Amazonas. Cámara Popular de Libreros de Amazonas. Tiene ya 25 años. Allí venden libros ya leídos, o sea, libros de segunda, ¿no? Pero yo les digo libros ya leídos. Es una institución que quienes están ahí viven de vender libros. Hay 275 puestos de venta de libros. Es la feria más grande y permanente, creo, de libros en toda América. Incluso cuando no teníamos ley de libro, los que pertenecían a la Cámara Popular de Libreros de Amazonas salieron en marcha hacia el Congreso y a través de las rejas lanzaban libros para lograr que se diera la ley del libro, ¿no? Y una vez yo estaba caminando por esa feria, que siempre voy, y en el puesto que estaba más alejado de la entrada, vi a un niño sentado frente a una mesita. Y el niño sobre la mesita tenía un libro, pero el libro tenía las letras de cabeza. El niño tendría seguro 4 años, no más. No sabía leer, estoy seguro. Entonces el niño decía, ¿no? Había una vez. Y pasaba a la página y decía otra vez, había una vez. Pasaba la página, había una vez. Y yo me había quedado a mirar. Entonces vi que en el frente a él, al otro extremo de la mesita, había una silleta. Y en la silleta había un osito de peluche. Entonces el niño no tenía el libro al revés por error, sino que estaba leyéndole un cuento al oso. Creo que fue una de las más gratas experiencias en cómo alguien cuenta una historia. Y uno va aprendiendo de eso en el vez tras vez y en el día tras día, que es una frase que también se emplea cuando uno cuenta un cuento, ¿no? Días van, días vienen. Y pues gracias por el tiempo que dispusieron de su tiempo, 1 hora, ¿no? 1 hora de la vida de una persona es un montón de tiempo. No puedo olvidar no me puedo inhibir de mencionar, ya que no sé si la gran mayoría son argentinos, pues que admiro a Alejandro Dolina, ¿no? Lo suelo escuchar al negro Dolina, ¿no? Que es un gran narrador también. ¿Sí? O al señor Eduardo Aliberti, ¿no? Y a quienes pues tienen más edad seguro se acuerdan de Landricina, ¿no? Un narrador que podía estar horas contando historias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, gracias a todos los presentes y seguimos en contacto a través del grupo de WhatsApp y esperamos realmente que muy pronto podamos volver a contar con su presencia, Carlos Torres. Realmente un placer. Buenas noches para todos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Carlos. Gracias, Marisa. Sí. Gracias. Dejamos de grabar.